Hola, buenos días a todos. Espero que estéis todos muy bien. Bueno, quiero agradecer al SINEP, al Sindicato de Entrenadores, que me dé la oportunidad de hacer esta pequeña nanoconferencia, como las ha llamado Joan Plaza, para demostrar un poco un día más que no se puede confinar el conocimiento. Yo quería hablaros hoy de las creencias y de cómo éstas nos influyen a la hora de entrenar. Tengo la sensación de que en la época de la información cada vez alcanzar el conocimiento es más complicado. Escucho a los entrenadores y percibo que o nos instalamos en los tópicos o nos aferramos a nuestras creencias. Edward de Bono, psicólogo centrado en la creatividad, afirma que vivimos en la sociedad del no pensar, que tendemos a aceptar las ideas vengan de donde vengan y que no nos cuestionamos su veracidad a la hora de aceptarlas o rechazarlas. En definitiva, que lo que nos está faltando es filtro, que como titulo esta charla, nos aferramos a nuestras creencias sin valorar si puede haber otro tipo de alternativa. O sea, nos falta espíritu crítico. Y finalmente, que no solemos buscar alternativas a nuestras ideas. En definitiva, que lo que nos está faltando es curiosidad. Que si queremos combatir este hábito de no pensar y desarrollar nuestra curiosidad, tener un mayor espíritu crítico y saber filtrar mejor toda la información que recibimos, tenemos que desarrollar nuestra capacidad para dudar. Espero que podamos entenderlo mejor con estos 5 ejemplos. Y el primer tópico es este. No tenemos tiempo. Yo al menos lo estoy escuchando mucho estos días en las videoconferencias, ¿no? Los entrenadores siempre hablamos de la carencia del tiempo para poder hacer el trabajo como nos gustaría hacerlo. Tal vez porque muchos entrenadores, o al menos los de mi generación, se formaron en este axioma: tal como entrenas, jugarás. Y que la calidad de nuestro entrenamiento, durante mucho tiempo al menos, la hemos medido por el nivel de transpiración de nuestros jugadores. Pero en estos momentos, el contexto en el que nos encontramos, sobre todo esos equipos que la competición le llevan a jugar varios partidos a la semana, se tienen que plantear que menos puede ser más. Y este contexto nos está llevando a replantearnos nuestras creencias y cuestionarnos la forma en la que trabajamos diariamente. Y cómo podemos aprender cuando no tenemos tiempo para entrenar. Pero cuando hablas con los entrenadores de los equipos de formación, la falta de tiempo también es un argumento al que recurren para explicar por qué hacen lo que hacen. No tienen disponibilidad de canchas tanto como les gustarían, sus jugadoras y sus jugadores tienen una gran cantidad de actividades extraescolares, pero yo me pregunto, ¿tiempo para qué? Y creo que ya sabéis todos a qué me estoy refiriendo. Ettore Messina escribió hace muchos años un artículo que tituló Táctica para un día, técnica para toda la vida. Creo que sobran las palabras. No creo que el tiempo deba ser la excusa para justificar lo que estamos haciendo. Y es bueno recordar que en formación el objetivo es el desarrollo del jugador, así como en el rendimiento el objetivo es construir equipos. La segunda idea que quería traeros, la segunda idea que quería compartir con vosotros es la de etiquetar a los jugadores y cómo tenemos una tendencia generalizada, tanto los que estamos trabajando en el baloncesto de rendimiento, que rápidamente tendemos a poner etiquetas a nuestros jugadores, como los que trabajáis en la formación, donde a edades tempranas ya los queremos ubicar en una posición, o ya determinamos cuál es el nivel de talento que tienen y dónde van a poder llegar a jugar, y cómo todas esas creencias condicionan de manera muy directa en la forma en la que vemos a los jugadores y en la forma en la que trabajamos con ellos. Creo que es impactante el pie de foto de esta imagen, esa frase que está por lo menos relacionada a Jung, en la que todos nacemos originales y morimos copias. Un buen amigo mío, Javier Martínez,
Me recordó un día que cuando hablamos de formación, el origen de la palabra es formar, y que formar no es otra cosa que dar forma. Ya durante muchos años he ido hablando de que hay dos tipos de entrenadores. Los que moldean, es decir, aquellos que cogen a sus jugadores, los meten dentro de un molde y todos los que encajan en el molde, es decir, son capaces de adaptarse a su forma de ver el juego, son capaces de aprender los fundamentos que les quieren enseñar, son capaces de adaptarse al estilo de juego que quieren proponer, son válidos. Y yo siempre he defendido más la idea de que un entrenador es un moderador de jugadores. Y lo que tenemos que hacer es moldear, es decir, ir dando forma, que esa es la esencia de la palabra formación. La tercera es creer que el entrenador enseña. Como sabéis, algunos de vosotros, 5 de mis mejores temporadas como entrenador las viví en Badalona. Y yo les preguntaba a los entrenadores de la cantera, ¿quién enseñó a pasar a Ricky Rubio? Como os podéis imaginar, la pregunta era malintencionada, porque yo siempre he creído que Ricky ya tendría un talento natural para el pase incluso antes de ir a la Peña. Que no quiere decir que Ricky fue un afortunado de poder aprender junto a todos esos grandes entrenadores que año tras año pulen el talento de muchos jugadores en ese club. Y que lo que hizo la Peña por Ricky fue no poner límites a su talento y darle la oportunidad de jugar al más alto nivel a la edad temprana a la que pudo hacerlo. Mirar, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Hay un estudio que se hizo en el mundo de la educación, que yo lo he adaptado al mundo del entrenamiento, en el cual se preguntaba a las niñas y a los niños cómo les gusta aprender. Y ellos contestaron por este orden. Primero querían que el aprendizaje fuera divertido, segundo que fuera dinámico, tercero que fuera cooperativo y en cuarto lugar que fueran útiles. Posiblemente los entrenadores, como quiero representar en esta diapositiva, busquemos el sentido inverso. Primero queremos que los entrenamientos sean útiles, luego, al ser un deporte colectivo, pensamos en que sean cooperativos, luego nos podemos preocupar porque sean dinámicos y finalmente divertidos. Y aprovecho para contaros una anécdota. Johnny Rogers, al que fuera jugador del ACB, trabajaba como ojeador de una de las franquicias NBA y un día acudió al Olympic de Badalona a seguir a uno de nuestros jugadores, no recuerdo a quién, la verdad. Y al final del entrenamiento se nos acercó a Salva Maldonado y a mí y le dijo a Salva, Coach, a mí me hubiera gustado jugar para ti. Salva y yo nos miramos extrañados, volvimos la mirada hacia Johnny Rogers y él apuntilló. Me gustaría haber jugado para ti porque tus jugadores se divierten en el entrenamiento. En demasiadas ocasiones se nos olvida a los entrenadores lo importante que es que nuestros entrenamientos sean divertidos. Una última reflexión sobre este apartado es una frase que suelo repetir habitualmente, que es que los entrenadores estamos para crear las condiciones para que el aprendizaje sea posible. Y ahora podemos hablar también de la gestión del error. Otra creencia generalizada es pensar que el entrenador tiene que estar constantemente parando un entrenamiento para corregir. Que prácticamente todo lo que ocurre en la cancha, todo lo que intentan nuestros jugadores, tiene que tener una corrección. A veces es lo que se nos olvida es que el error forma parte del proceso de aprendizaje. El otro día escuchaba a Mario, Mario Madejón, en una videoconferencia que hablaba del feed forward, pero no le vi profundizar en el tema, ¿no? Mirar, el feedback que todos hemos escuchado en múltiples ocasiones, siempre está centrado en hablar sobre lo que ha ocurrido, cómo fue la ejecución, cómo fue la acción, cómo fue el desarrollo de la tarea que habíamos planteado al jugador o al equipo. Y centrarnos más en el feed forward, en las posibilidades, en lo que podían haber hecho, más que en lo que hicieron. Creo que todos tenemos a Tony Carrillo como
un referente en lo que es el mini básquetbol, entendiendo que hay muchísimos entrenadores anónimos que hacen un gran trabajo en el día a día en esas categorías iniciales. En Italia está Mauricio Mondoni, pero mira, quería contaros, en Argentina hay un chico que se llama Juan Lofrano, que posiblemente ahora el mayor referente del mini básquetbol en aquel país. De hecho, creo que es el director de mini básquetbol de la Federación Argentina. Tuve la suerte de verle trabajar en directo y él, cuando estaba en la pista con los niños y las niñas, en todo momento les estaba pidiendo que hicieran su mejor jugada. En el fondo lo que estaba era no ponerles límites, dejarles que descubrieran dónde estaban sus límites, sus posibilidades, que imaginaran lo que podían llegar a hacer, que imitaran a esos jugadores y jugadores que admiran. Creo que es una gran idea potenciar más lo que pueden hacer, las posibilidades que tienen para resolver una tarea, que siempre estar constantemente parando y corrigiendo sobre eso que hicieron de manera incorrecta. Y por último, quería hablar de la mano caliente. Creo que la imagen es bastante expresiva. Ahora de que todos entendamos de qué quiero hablar ahora. Bueno, el efecto de la mano caliente es la creencia de que la probabilidad de éxito que tenga un jugador a la hora de emprender una acción es superior por el hecho de que la anterior fuera exitosa. Tversky, que es un psicólogo que falleció tempranamente, gran aficionado al baloncesto, que con Kahneman coescribieron un libro titulado Pensar rápido, pensar despacio, que creo que es un clásico de la psicología y que habla de los sesgos, que va muy relacionado con todo lo que estamos hablando hoy. Publicó un estudio allí en el año 85, como podéis ver aquí, en el cual demostraba o quería demostrar que este efecto de la mano caliente no existía y que no había ninguna evidencia de que un jugador, porque hubiese anotado los 2 anteriores lanzamientos o los 3 anteriores lanzamientos, la probabilidad de que fuese a anotar el siguiente fuese a ser mayor. Pero cuando uno tiene la posibilidad de asistir a una exhibición como la que dio Silver Landesberg en el Palau hace unos años, pues ya dudas de si existe o no existe el efecto de la mano caliente. Está claro que posteriormente a Tversky, Csikszentmihalyi habló del flow, ¿no? Esos estados óptimos de confianza en el cual una persona puede desarrollar una competencia para la que está especialmente preparado de manera óptima y excelente, ¿no? Como veíamos ahí a Salva Maldonado, en estos momentos un entrenador lo mejor que puede hacer es dedicarse a mirar, mientras que el entrenador del equipo rival lo mejor que puede hacer es mirar a otra parte, ¿no? Y esto nos hizo dudar de si la mano caliente existe o no. Exhibiciones como estas te hacen dudar. Y en el 2014 se revisa el estudio de Tversky. Habría que recordar que el planteamiento inicial de ese estudio del año 85 es que la toma de decisiones de un jugador a la hora de lanzar a canasta y la probabilidad de que anotase o no era como el de lanzar una moneda al aire. Era un proceso totalmente aleatorio y evidentemente la probabilidad de que la moneda caiga por el lado de la cara o de la cruz es del 50% según incrementamos el número de veces que lanzamos la moneda al aire, ¿no? Este estudio del 2014 llegó a conclusiones parecidas, pero encontró 2 matices que son interesantes y que hacen referencia a la selección del tiro. Y lo que vino a contrastar es que a medida que un jugador iba anotando lanzamientos, el rango de tiro, es decir, la distancia de las que lanzaba, tendía a incrementarse. Es decir, el riesgo que tomaba lanzando de una distancia más alejada era mayor. Y la segunda era la distancia a la que se encontraba el defensor, que a medida que anotaba lanzamientos, y a pesar de que los defensores trataban de defenderle en una posición más cercana, no renunciaban a intentar ese lanzamiento por la confianza que les había dado los lanzamientos anteriores, ¿no? Yo creo que estas 2 ideas nos tienen que hacer reflexionar a la hora de pensar en lo de la mano caliente o no, ¿no? Es decir, el riesgo
que toma el jugador se incrementa a medida que su confianza por el acierto previo aumenta, ¿no? Bueno, y hasta aquí estas 5 ideas que quería poner como ejemplo para tratar de explicar esta inquietud que tengo, que tenemos que tener un mayor espíritu crítico, que tenemos que tener más curiosidad, que tenemos que tener una mayor capacidad de filtro y cómo nuestras creencias, las que tenemos aprendidas en el pasado, condicionan de manera total la forma en la que estamos entrenando, ¿no? Ya que hemos hablado de la selección de tiro y que hay un debate posterior a la emisión de este vídeo, sí que me gustaría acabar con una pregunta. Porque otro tópico es escuchar a los entrenadores en la cancha solicitar a sus jugadores que hagan buenos tiros, ¿no? Creo que todos hablamos de los buenos tiros, no tengo tan claro si todos hemos invertido tiempo a explicarles a nuestras jugadoras y nuestros jugadores qué es un buen tiro y si nuestra respuesta a los tiros en función del acierto o el fallo siempre es la adecuada. Bueno, solo queda darme las gracias por vuestra atención. Ya prefiero pediros disculpas de antemano, porque puede ser que alguna de vuestras preguntas la contesto con un escueto no sé, porque tengo la sensación de que yo tengo mejores preguntas que respuestas. Bueno, espero que os haya sido de utilidad, desearos que todos estéis bien y bueno, que nos tenemos que seguir quedando en casa. Venga, un saludo.